Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlas. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida Gracias, buenas a tardes. Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica. Es un gusto recibirte, mi querida Mónica. Nos encontramos aquí con el trabajo, como te platicaba, de 13 mujeres integrantes, de 18 mujeres integrantes de un directorio a nivel Latinoamérica, Sila Mujeres. Y pues sin más, mi querida Mónica, bienvenida a este espacio, un espacio donde seguramente nos vas a ayudar y nos vas a contribuir mucho con esta plática que se llama Igualdad y Paridad, cimientos de un entorno libre de violencia, mi querida Mónica. ¿Cómo estás esta tarde, Moni? Muy bien y muy contenta, también muy agradecida de poder compartir con ustedes, compañeras y compañeros de Latinoamérica que se han desarrollado en este sector inmobiliario y les agradezco que tengan interés en el desarrollo de un tema de esta naturaleza que normalmente es más de tipo jurisdiccional, de tipo judicial, de tipo constitucional, pero que cada vez hacemos más conciencia de que cobra vida práctica en todos los sectores y de eso vamos a hablar hoy. Claro que sí, Mónica. Pues si me permiten, vamos a entrar en materia y les voy a leer un poquito, Mónica, de tu vasto currículum, porque eres una mujer abogada con gran experiencia que se ha enfocado mucho en estos temas. Les voy a platicar un poco sobre Mónica. Ella es mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa, egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de licenciatura en Derecho con mención honorífica. A nivel posgrado, realizó estudios análogos a nivel maestría de Derecho Público en la Universidad Panamericana mediante la obtención del diploma con mención honorífica en las especialidades de Amparo, Derecho Administrativo, Sistema Financiero Mexicano, Derecho Financiero, Comercio Internacional, y realizó estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, España, mediante la conclusión del programa de doctorado en Derecho Constitucional y Económico. Doctorado en Derecho, ha recibido los siguientes premios y reconocimientos. Premio Nacional, primer reconocimiento de igualdad y transparencia en México, otorgado por el Gobierno Federal y Banco Mundial como resultado de la convocatoria nacional del año 2004 en carácter de subsecretaria de Desarrollo Administrativo, proyecto ganador, alineación estratégica digital del sector público con evaluación ciudadana, medalla, diploma recibido en enero de 2005, mi querida Mónica. Tienes también Premio Nacional por el INAP. Fuiste el primer lugar en la convocatoria anual de Transparencia 2003 y sin más, mi querida Moni, pues si te parece bien, vamos a iniciar. Tienes un currículum muy amplio, pero solo me gustaría comentarles que eres una mujer de una calidad humana extraordinaria, que siempre se preocupa por estar avanti con todos los temas jurídicos, no solamente de México, sino a nivel global. Bienvenida, este es tu espacio y te escuchamos, Mónica. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues es un tema importantísimo. Agradezco muchísimo. Y agradezco la presencia de personas que ya nos están saludando en este medio, desde Argentina, desde Sinaloa, México, mi tierra natal, de la Suprema Corte de Justicia. También se han incorporado aquí nuestra Suprema Corte de Justicia en México, que ha sufrido una reciente reforma y que está incursionando en un nuevo modelo de justicia electa. El día de hoy hablaremos acerca de el principio de igualdad y paridad y quiero decirles, como introducíamos hace un momento, que cada vez va tomando un sentido mucho más práctico. El entorno libre de violencia es una preocupación y una constante en todos los países del mundo. Recientemente, en estudios del Banco Mundial, se ha revelado que en la relación de derechos que goza
una mujer frente a los derechos que ejerce un varón, hay una diferencia muy importante. Se han tomado indicadores relacionados justamente con el cuidado de las labores domésticas, sobre todo el cuidado infantil en casa. Y se ha tomado en cuenta también el indicador de la violencia que sufre la mujer y a esta conclusión ha llegado el Banco Mundial. En su estudio del 2024, que publicó en el marco relativo al 8M, se reveló que las mujeres gozamos en el mundo dos terceras partes de los derechos frente al 100% de derechos que con todas las capacidades pueden ejercer los varones. Y quiero decirles que es muy relevante porque este objetivo de ir eliminando esas barreras que han impedido a las mujeres y que han sido categorizadas como históricamente el colectivo más discriminado en el mundo, ha permitido también revelar el reconocimiento mundial de que ningún país, no obstante de todas las medidas y todas las iniciativas, ningún país en el mundo ha logrado la igualdad. Entonces, en este sentido, me complace compartirles que en México hemos estado avanzando en el terreno de la igualdad formal y de la paridad también a nivel formal en un plano elevado a rango constitucional. Y para esto me permití elaborar una breve presentación que nos pueda servir de guía. Permítanme un segundo. Ujú. Creo que no está saliendo la presentación, pero no nos vamos a detener porque es una lámina muy sencilla, como una especie de timeline que les puedo compartir para no perder el tiempo, porque sé que tenemos distintos usos horarios en Latinoamérica. Y aprovechando esta oportunidad, pues quisiera partir de un comentario que un poco tiene sentido por mi perfil, que ha sido más de formación profesional jurisdiccional, como ya se mencionó recientemente. En México hemos tenido una gran reforma denominada igualdad sustantiva, pero para llegar allí, yo quiero partir de un precedente de 1996 en el que se iniciaba una discusión en México acerca de la validez de las cuotas de género. Había una gran crítica, una gran polémica que finalmente empezó a observar una gran evolución en los sistemas jurídicos a nivel de leyes secundarias, a niveles de leyes generales aplicables en todo el territorio nacional y también a nivel constitucional. A nivel constitucional en las entidades federativas en los estados de nuestro México. Y quiero destacar una acción de inconstitucionalidad en el año 2002 en el que la Suprema Corte de Justicia, a partir de estas grandes discusiones sociales en organismos, sobre todo en los sistemas tradicionales y en la integración de cómo en el sector público se iban conformando con gran tradición los colectivos legislativos integrados mayoritariamente de varones, sin ningún tipo de límites y ni de observaciones hasta la llegada de estas cuotas de género. Hay una reforma constitucional en el estado de Coahuila y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002 se pronuncia por la validez de estas acciones afirmativas que le permitirían un espacio obligado de participación a mujeres legisladoras, tanto en los congresos de los estados como en la integración de los ayuntamientos. Así fue evolucionando, hasta incluso pasar por una especie de ajuste
de estos espacios que con el paso de los años, al principio de la década del año 2000, empezábamos a encontrar cada vez más mujeres participando en política, ocupando estos espacios específicamente determinados ya en la norma para mujeres. Y hubo incluso experiencias de simulación y de fraude a la ley, ocupando en los contextos de contiendas electorales estas posiciones de candidatas a legisladoras, de candidatas a los ayuntamientos, incluso a las delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México por mujeres y triunfando estas mujeres en las elecciones. Resultó que tenemos un caso muy emblemático denominado Las Juanitas, que incorporó la participación de mujeres en 2016 en un proceso electoral muy importante a nivel nacional, en el que este caso se manifiesta cuando las mujeres triunfan en la elección, no se presentan a asumir el encargo y renuncian al proceso electoral para cumplir acuerdos en favor de varones. Entonces, hubo unas acciones normativas y de tipo jurisdiccionales que facilitaron, a exigencia de partidos políticos, con las distintas representaciones también de tipo organizacional, exigiendo a las autoridades que se revelara este tipo de discriminación, este tipo de fraude a la ley, este tipo de simulación, porque detrás de estas mujeres que renunciaron a puestos constitucionalmente logrados, había grupos e intereses de poder. Afortunadamente, dimos un salto muy importante en México en el año 2019 con una reforma que se denomina en nuestro país paridad en todo, que ya no habla solamente de ocupar una proporcional representación en la integración de los congresos, sino una paridad del 50 al 50% en el poder legislativo, por ejemplo. Y tenemos en México una reforma en el año 2019 que incluye alrededor de 10 artículos de la Constitución que van a establecer las bases de este principio de paridad y que significa que las mujeres tienen el espacio garantizado constitucionalmente para ocupar los cargos de mayor importancia, los cargos de toma de decisiones de las organizaciones del sector público. Y a partir de esta reforma constitucional tuvimos esta inclusión denominada la legislatura de la paridad, donde por primera vez el 50% de los espacios en el Congreso Federal en México, que fue replicándose en los estados y también tuvimos otros ejemplos, pero el caso más específico es la primera integración paritaria del Congreso Federal. A partir de este momento, se van viviendo una serie de reformas que tienen que ver, por supuesto, con una traducción de esa presencia de más mujeres en el Congreso y obtuvimos unos efectos o productos legislativos traducidos en nuevas normas protectoras de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, de los colectivos históricamente discriminados, así como las mujeres, a las personas con discapacidad, normas muy sensibles y de vanguardia internacional con el compromiso de cumplir esos estándares internacionales que México ha comprometido a partir de la firma de convenciones de las Naciones Unidas relacionadas con las niñas, niños y adolescentes, su protección, la protección de las personas con condiciones de salud, la protección de los derechos de las personas con diversidad sexual, migrantes, personas afrodescendientes o de origen étnico, en los que
toma una importancia significativa el derecho humano en su interpretación completa. Entonces, por eso hablábamos al principio de la importancia de la inclusión de estos temas en sectores de la iniciativa privada, porque si bien es cierto, a partir de la reforma del 2019 se logra en el sector público la paridad en todo, porque ese es el espíritu de esa reforma constitucional que se viene ampliando a partir de el marco desarrollado en su nivel de detalle y con unas normas subsecuentes de igualdad y de paridad en México que hacen de forma ejemplar que tengamos, por ejemplo, en la integración del sexenio anterior, una integración paritaria del gabinete del presidente de la República y hayamos visto también allí la presencia, por ejemplo, de la primera secretaria de Gobernación en México. Entonces, estos pasos que se ven en el corto y mediano plazo en retrospectiva y que inician con acciones de tipo jurisdiccional en los tribunales, ahora han dado frutos, pues en México, un país eminentemente machista, ¿verdad? Que ha sido calificado por distintas opiniones, criterios y decisiones también de cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un sistema patriarcal, ha venido creando instituciones como el Instituto de las Mujeres en su momento, ahora Secretaría de la Mujer elevada a rango de gabinete, puesto que ya hemos llegado al logro y al orgullo de contar con la primera mujer presidenta en México. Sabemos que el reto es muy importante, pero estamos hablando de generar una conciencia social en torno de una columna que es vital y que es la del respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Entre estos colectivos que han venido pugnando, por supuesto, están el colectivo de mujeres feministas de distintos grados de feminismo, de distintos rubros, en el que se pone de manifiesto que este esfuerzo constitucional, que en suma ha obligado, ¿no? Porque resulta vinculante ante las instituciones, que en el sector público haya una paridad en la integración de los órganos y que sea el 50% de mujeres y el 50% de varones en una respuesta democrática, en una respuesta de representación también demográfica de cómo está integrada la sociedad en México, se vaya cumpliendo poco a poco y que tengamos visiblemente a las mujeres ocupando ya posiciones de un alto encargo, secretarias del gabinete, secretarias de Estado, por supuesto, y en las legislaturas la integración paritaria de senadoras frente a senadores, en el Congreso de los Diputados, la integración paritaria de diputadas frente a los diputados y así sucesivamente en todo el sector público. En 2024 tuvimos la llegada del sistema paritario también inmerso en este proceso novedoso de elección judicial para que las juezas, magistradas y ministras integraran también el Poder Judicial de forma paritaria, que a mí me parece que en sentido estricto, este es un aspecto relevante y rescatable, muy rescatable de esta reforma reciente que hemos vivido en nuestro país y que sea cual sea el desenlace del mecanismo que se haya decidido para la elección popular de juezas y de jueces, la parte rescatable y el desafío y el reto es mantener en el futuro, ante nuevos mecanismos inminentes, el sistema paritario de integración de los órganos. Lo que no ocurre en el sector privado. En México, por ejemplo, tenemos estadísticas que nos indican
que solo el 6% de mujeres forma parte de los consejos o mesas directivas en el sector empresarial. Y en esto tenemos un gran reto. Por una parte, tenemos en el sector público todo este camino recorrido que, por supuesto, genera esta confianza en los resultados, ¿no? Porque antes era muy criticable incluso de que llegaban las mujeres a ocupar los espacios por cuota, porque era obligatorio y que esto, pues, inhibía un sistema de profesionalización y de méritos de las trayectorias profesionales de estas mujeres que siempre fueron cuestionadas, pero hemos visto que los resultados han sido muy favorecedores al entorno de construcción social, de progreso y alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas, que tienen que ver con, por supuesto, un sistema de bienestar para todos, que ese es el propósito de la Carta de las Naciones Unidas, lograr el bien común. Entonces, esto se ha venido logrando en el sector público, sin embargo, en el sector privado no. Y esa es la parte que representa, aunque hay algunos organismos como el G20, el G7, Iniciativa de Mujeres del Banco Mundial, de las propias organizaciones y seguimiento de convenciones como son la CEDAW, la conferencia que cumple con la Convención para eliminar toda y erradicar toda forma de discriminación y de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esto no se ha logrado. En el sector público tenemos unas cifras alrededor de la presencia de mujeres del 6% y creemos que aquí es donde tenemos que sembrar el compromiso. Esto es lo que sigue, esto es el reto. No estamos trabajando a nivel público en México en lograr la presencia igualitaria, es decir, un sistema paritario de integración de órganos, solo por un contenido aislado, sino que este contenido más bien es un contenido que da cumplimiento a grandes herramientas y metodologías para impulsar el desarrollo de nuestras sociedades, incluido, por supuesto, el desarrollo social, incluido, por supuesto, el desarrollo económico de nuestras sociedades. Y el dato más importante que ha revelado las Naciones Unidas es que incorporando a las mujeres en estos organismos, en estos consejos, en estos mesas directivas del sector empresarial, mm, por supuesto que apuntamos a un mayor desarrollo en nuestros pueblos por la sensibilidad y porque nadie se puede quedar atrás. Entonces, si las mujeres son un colectivo que ha sido históricamente discriminado y que representa pues prácticamente el 50% de la población del mundo, pues tiene que estar representada también en esta inclusión y en esta participación democrática en la toma de decisiones. Hay otro indicador muy importante, relevante, que tiene que ver en nuestro país con los derechos de la propiedad. Recientemente hemos conocido estadísticas que revelan que solo el 3% del padrón del registro público de la propiedad en México pertenece a titulares del sexo femenino. Entonces, este 3% es bastante consecuente con el sistema patriarcal y de normas cultural al que yo he hecho referencia, al que me refería hace un momento, y que tiene que ver con estereotipos creados en nuestra sociedad que se tienen que ir trabajando. En una experiencia que quisiera compartirles de hace algunos años en las que México enfrenta un reporte a nivel internacional en el que tuvimos la oportunidad de participar en el marco del cumplimiento de las obligaciones contraídas ante la CEDAW. Un elemento muy importante era generar estrategias en México para que las mujeres también gozaran de la titularidad, de la tenencia de la tierra. Y esta empieza, por supuesto,
con una atención a una línea de trabajo especial que tenía que ver con los usos y costumbres en nuestros pueblos originarios, con unas costumbres que excluían, por supuesto, a las mujeres a ser las titulares de la tierra, porque por costumbre en nuestros pueblos originarios serían los varones, sobre todo el primogénito, quien adquiría este derecho pues hereditario, no por instrumentos de tipo notariales, ¿verdad? No por el correspondiente testamento notarial, sino por los usos y costumbres. Entonces, aunque hubiera mujeres responsables en la familia, en estos grupos, se ha mantenido por muchos años el hecho de que las propiedades sean adquiridas por varones. En México hubo una reforma, incluso una reforma a la ley en materia agraria, para que se visibilizara la posibilidad libre, ¿verdad? La capacidad de las mujeres adquirir esas propiedades de tipo social. En México, la figura a la que nos hemos referido en este segmento es la figura de la tierra ejidal, que ya puede ser privatizada en nuestro país por una serie de reformas vividas a finales de la década de los ochentas y desarrolladas en los noventas, y que ahora se vienen reforzando con estos ingredientes de género. Lo menciono porque esta línea de trabajo es una de las más importantes para lograr, no solo ante la CEDAW, sino ante todos los instrumentos de organismos mundiales con los que México ha suscrito compromisos de desarrollo, impulsar la titularidad de la propiedad en México en favor de las mujeres y romper con ese 3% que ha sido como un 3% histórico, y crear también un aumento. Tenemos un 3% de propiedad, tenemos un 6% de mujeres integrando consejos a nivel privado, y esto pues ya genera un poquito la línea de la conversación durante unos minutos que tendremos para reflexionar en conjunto sobre todo este tipo de retos. La última reforma a la que me voy a referir, que tuvo lugar a finales del 2024 y que es una reforma de tipo constitucional en México, es la reforma denominada de igualdad sustantiva. En esta reforma, iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta en nuestro país, parte de una reflexión muy importante. Hemos por muchísimos años, décadas y hasta siglos contado con normativas o cuerpos jurídicos que nos han permitido convertir el tema de la igualdad en un principio formal que se ha venido recogiendo de forma gradual en distintos capítulos de nuestra historia, con distintos esfuerzos de nuestras madres y de nuestras abuelas, ancestras, que han luchado por esta igualdad de derechos. Esta igualdad, elevada al rango constitucional, se denomina igualdad formal. Es una igualdad ante la ley y va a venir desarrollándose en una teoría de 4 dimensiones, en la que partimos de esta igualdad formal. Luego llegamos a un punto de cumplimiento de esa igualdad formal, estableciendo excepciones razonables que permitan a los menos favorecidos tener un trato igualitario en estos derechos que ya están establecidos en la ley. Pero resulta que para la mayoría de la población, estos derechos no son tangibles, no son materialmente alcanzables. Se creó una línea de acción relacionada con la generación de oportunidades para que todas las personas accedan en igualdad de derechos en la justicia. Se ha desarrollado una teoría
recientemente, denominada de las capacidades, que significa que si no se crean los mecanismos necesarios para dotar a las personas de una posibilidad real para tomar esos derechos que ya existen en la ley, pues entonces nos quedamos nada más con una igualdad de tipo teórico en el papel que no se materializa. Y en este esfuerzo, sobre todo a partir de una convención mundial en Beijing, desarrollada en 1995, se crea como un compromiso de las naciones participantes para ir impulsando la figura de la transversalización de políticas igualitarias, en las que se incluyó en algunos países elevar el compromiso, elevar a rango constitucional el principio de igualdad del hombre entre el hombre y la mujer. En México ya existe desde 1974, pero aún así nos quedábamos con un deseo de cumplimiento por parte del Estado y de una exigencia por parte de la sociedad de hacer posible esa igualdad. Entonces, este antecedente es lo que quiere completar la iniciativa del 2024 en México, elevada a rango constitucional y que se ha denominado de igualdad sustantiva. Un capítulo importante es, por supuesto, la erradicación de todas las formas de violencia. Y para nuestros países latinoamericanos es muy familiar el concepto del cumplimiento de las naciones en torno de los compromisos adquiridos ante la Organización Internacional del Trabajo. La menciono porque recientemente los países de nuestra región hemos suscrito de pues, refrescar este cumplimiento y con un gran ejercicio legislativo se han ratificado bajo los mecanismos constitucionales previstos en cada país el convenio 190 de la OIT, que está orientado tanto al sector público como al sector privado y establece herramientas, líneas de trabajo con un esfuerzo de síntesis, con un esfuerzo de simplificar también los conceptos, dada la vasta cantidad de normas que se han desarrollado en los distintos países, con distintos lenguajes, con distintas ideologías, corrientes de tipo de diseño de políticas públicas. El convenio 190 de la OIT simplifica y estandariza qué es violencia. Y quiero decirles, habla de la violencia como un objetivo que permitirá, al erradicarse, transitar a un futuro más próspero para las naciones. Entonces, este viene como objetivo prioritario, eliminación de la violencia en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Les recomiendo su lectura. Es un instrumento muy breve de alrededor de 20 artículos en el que vamos a encontrar una maravilla de mecanismos, tanto para la definición de lo que es la violencia, y lo traigo a colación, porque si bien es cierto, se refiere a la erradicación de todas las formas de violencia en el mundo del trabajo, va a poner especial interés en la violencia de género, ¿no? Entonces, resume una serie de conceptos que antes podíamos definirlos a través de la sociología, de la antropología, incluso de las sentencias que pasaban por las Cortes Supremas de nuestros países. Sin embargo, aquí tenemos un indicador importante, porque define la violencia como todo acto que amenace o que pueda amenazar la salud física, psicológica, material, patrimonial de una persona y que pueda generar daño. Entonces, se enfoca no necesariamente en un acto o varios actos repetitivos o que sea una amenaza o un acto realizado
o que cause o pueda causar daño. Hay varios elementos para quienes tienen interés, lo encuentran allí en el convenio 190 de la OIT, que es un instrumento fenomenal, porque incluye una guía de estas herramientas que debe de tener la organización, tanto pública como privada, con activación de protocolos en el desarrollo de las funciones en materia laboral y establece los límites con un propósito muy puntual que es de vanguardia. Esto ya se ha incluido también en la Constitución mexicana, en la reforma del 2011. En nuestro país es denominada la reforma de derechos humanos. Se incluyen los mecanismos de garantía y reparación del daño. Está muy orientada no solamente a detectar las causas que puedan afectar a un individuo en el caso concreto, sino a una solución de tipo colectiva y social que debe de prevalecer en las organizaciones, como estos estándares éticos que debe de haber en el trato respetuoso entre las personas, los límites en la organización, que ha tenido pues, trascendencia en la vida real, porque estas convenciones han sido guía de la integración de los protocolos en el sector privado. ¿Recuerdan ustedes recientemente un caso estridente de falta del comportamiento ético de personas que acudieron a un concierto en Estados Unidos para presenciar a la banda Coldplay? No sé si ustedes lo registraron por allí, si les llegó por allí la información. Estas personas fueron captadas en público participando de disfrutar un concierto musical en un estadio. Estas pantallas gigantes enfocaron a la pareja y resultó que se hizo un escándalo a nivel nacional y a nivel mundial, del que incluso se realizaron hasta prácticas de memes y demás, porque ellos habían violado el código de ética. Se trataba de una pareja que conformaron el CEO, el director general, el más alto elemento de la toma de decisiones de esa organización, con su directora de recursos humanos, pero resultó que ambos estaban casados, ambos estaban en una relación de matrimonio formal con sus parejas y bueno, pues se reveló, todo el mundo nos enteramos de una mala práctica y al día siguiente fueron separados de sus altos encargos en estas organizaciones, en esta organización de prestigio internacional con sede en Estados Unidos. Entonces, va teniendo implicaciones, ¿no? El cumplimiento de la normativa llevado al sector de nuestra vida real, de nuestra práctica cotidiana, se va aterrizando y aquí pues un poco el sentido de lo que queremos seguir construyendo es la mejora y el progreso de nuestra sociedad. Entonces, para esto empezamos por nosotros mismos, cumpliendo estándares éticos y también creando herramientas para que cuando se presente un incidente de cualquier naturaleza relacionada con el riesgo de la violencia en el trabajo, por supuesto, se actúe de una manera respetuosa y se actúe de una manera justa. Esta convención, la 190 de la OIT, deposita su mayor confianza, incluso genera una estadística de que lo deseable sería que el 80% de los conflictos se resolvieran al interior de las organizaciones, con mecanismos amigables de solución de controversia, mecanismos alternos, cumpliendo sus propios protocolos y que solo el 20%, pues ya en caso de que no se haya logrado una solución a esa controversia o a ese conflicto, pues se puedan ir a utilizar los mecanismos establecidos en los sistemas de solución formal, que son los tribunales, ¿no?
Entonces, por una parte, rescatar este convenio 190 de la OIT y cerrar mi intervención con una iniciativa que se encuentra en desarrollo en nuestro país y que me parece que es una iniciativa también de progreso en el desarrollo y en la ampliación de esta esfera individual de nuestros derechos como mujeres, como varones, como niñas, niños y adolescentes, como todos los integrantes de la población, las personas adultas mayores que no las había mencionado también tienen un trato muy especial en esta iniciativa. Es la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados. Esta iniciativa se ha venido desarrollando en la última generación de reconocimiento y protección de derechos. El derecho al cuidado es un derecho humano con tres dimensiones. El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho de autocuidarnos, porque es muy importante el cuidado que nos proporcionamos a nosotros mismos. Esta iniciativa ha venido discutiéndose en las instancias legislativas en México con el propósito de consumar esta igualdad sustantiva. Tenemos ahora una propuesta del reconocimiento de unos nuevos mecanismos de economías del cuidado, en las que, bueno, debemos decir que dentro de este concepto tenemos identificado un concepto que es parte del diagnóstico de, por supuesto, la doble jornada o a veces triple jornada a cargo de las mujeres. Se ha identificado en la encuesta nacional que el 98% de las mujeres que trabajamos realizamos una doble jornada. Esta doble jornada ha servido de freno, ¿no? Ha establecido barreras a veces para el desarrollo de las mujeres en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Tenemos que en muchas ocasiones las mujeres al estar a cargo, como ya lo dijo el Banco Mundial, uno de los indicadores es el cuidado familiar, sobre todo el cuidado de los menores en el hogar, a cargo de las mujeres. Este es un hecho. El 98% de las mujeres mexicanas practica doble jornada, es decir, por nuestro desarrollo cultural hemos asumido este rol de cuidadoras y esto frena el desarrollo de tipo profesional, el electivo, que debería de ser en teoría pues una decisión, seguirte desarrollando, a veces no es posible, porque las mujeres no cuentan con los elementos o los mecanismos o los sistemas de acompañamiento para contar con instancias de cuidado que pueden ser instancias de corto plazo o de corta estancia, o bien están no solo a cargo del cuidado de los hijos, sino también a cargo del cuidado de sus padres. Y esto no les permite ejercer con libertad las funciones o asumir las responsabilidades de los ascensos en la organización o de realizar las actividades necesarias para estar al nivel de otros competidores por el mismo puesto, que normalmente tienen más libertad que nosotras y que son los varones. En esto consiste el Sistema Nacional de Cuidados. En México se está pugnando porque estas estancias de corta duración, de larga duración para niñas, para personas con discapacidad, para niños adolescentes, para personas adultas mayores, para las personas que requieren de nuestro cuidado, pues contemos con profesionales, ya sea que te acompañen en tu sistema individual en casa o que tú puedas contar con estancias donde te cuiden a estas personas por profesionales, ¿verdad? Con toda la confianza profesional de este ecosistema para que tú puedas desarrollar tus funciones. Está pensado originalmente en el cuidado de nuestros
de nuestros seres queridos. Sin embargo, quiero decirles que bajo un nuevo modelo de distribución no sexista del trabajo en casa, que viene también como un mecanismo acompañante, también va a beneficiar al nuevo modelo de familias en nuestro país y queremos ser ejemplo a nivel México, a nivel internacional en este sentido, porque efectivamente el colectivo más afectado por muchísimos años hemos sido las mujeres, pero este desarrollo justamente genera una expectativa de poder ejercer con libertad este derecho de cuidar y que las personas que reciben los cuidados también reciban cuidados con alta calidad y altos estándares profesionales, ¿verdad? Y que creemos que en la transformación del modelo social no solo beneficiará a las mujeres, sino también a la nueva modalidad de integración de familias uniparentales, que a veces estos hijos se quedan a cargo solo del padre, ¿no? A veces se quedan tradicionalmente o por estadística mayoritariamente a cargo de la madre, pero sabemos que esto al crearse bajo una perspectiva de género, que esta significa que no puedes excluir a nadie del goce y disfrute de los derechos solo por tu género. Es decir, solo por ser mujer o solo por ser varón o solo por ser una persona de la diversidad sexual. Entonces, es un modelo integral que viene también atendiendo otros sectores de estudio, como son el sector de pensiones, viene atendiendo el sector de licencias parentales, de licencias de paternidad, de licencias de maternidad, que ya se han practicado en México. Aún no hay igualdad en el tiempo autorizado para el disfrute de los varones cuando tienen la dicha sobre todo de gozar y disfrutar de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Entonces, somos las mujeres las que gozamos de un mayor número de semanas, ¿verdad? En esta recuperación posparto. Pero el varón ya está siendo atendido, el sistema protector de la licencia parental ejemplar que ha venido aumentando desde una semana, así empezó por 7 días, llegó a 21 días en algún punto y en el sector del Poder Judicial incluso se ha explorado la autorización hasta por un plazo equivalente al del plazo de recuperación de la mujer, lo cual es muy congruente con el desarrollo y el impulso de un nuevo concepto de masculinidades en el que no solo se atiende por parte del varón la responsabilidad que la madre también cumplía, sino también se disfruta y se goza en términos igualitarios de estos derechos. Así es que hay mucho por comentar en este terreno, pero yo quisiera dejar aquí mi intervención y permitirles a ustedes, en caso de que tuvieran alguna inquietud, que las expresaran o seguir el mecanismo que nuestra anfitriona Miriam Constantino, a quien le agradezco muchísimo su anfitrionía en este webinar y que ojalá que podamos repetir con alguna otra temática que sea de su interés muy pronto. Pues estoy aquí a sus órdenes y espero estas inquietudes. Así es que mi reflexión final es que la lucha empezó hace muchísimo tiempo. Es una lucha efectivamente en la que hemos participado las mujeres, la lucha por la igualdad. Se ha logrado la paridad en nuestro país, pero el reto es mayor y viene acompañado de grandes desafíos en el que tenemos que estar todos trabajando y aportando, porque me parece que es el mayor legado que puede aportar nuestra generación, tanto en el sector público como en el sector privado. Una mayor conciencia sobre los derechos de las personas y la capacidad para ejercerlos en todos los sectores, del cual el sector inmobiliario no es la excepción. Muchas gracias.
Al contrario, Mónica, querida, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Nos diste un recorrido muy interesante de cómo México ha logrado consolidar estos derechos y que al final, todos los países nos vamos permeando y tenemos una misma legislación a nivel Latinoamérica. Me gustaría saber si hay alguna pregunta del público. Si nos pueden, en el chat no hay ninguna, Mónica, te saludan de Ciudad de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Mazatlán, Sinaloa, de tu tierra. Y de mis paisanos, saludos. De Argentina y a nombre de nuestra coordinadora Ofelia Ulloa, que vi que por ahí nos acompaña, que ella es nuestra representante, todo el directorio de Sila Mujeres, te damos las gracias por habernos acompañado, transmitirnos tus conocimientos. Me gustaría, si tienes a bien, Mónica, preguntarte nada más, ¿cómo relacionas tú este derecho o esta igualdad y paridad al sector inmobiliario? ¿Qué diría un inmobiliario en la plática de hoy? ¿Qué se lleva trasladándolo pues, al día a día de su actividad profesional? Sí, gracias. Bueno, pues me parece que el punto de partida que tiene que ver con el sector en el que ustedes se desarrollan refleja con similitud de porcentajes el de la presencia de mujeres en consejos directivos. Y más que en este sentido ser yo quien diera esta opinión, creo que es una reflexión hacia el interior. ¿Qué, qué tanto se cumple con el propósito organizacional de todas estas federaciones y todos los organismos que se han integrado a esta confederación tan importante en América Latina, SILA, como agenda, impulsar la participación de mujeres en los altos rangos de toma de decisiones? Sé que SILA tiene una vocación importante por el impulso de las habilidades y herramientas, capacidades para que la mujer siga desarrollando en el ámbito. Pero me parece que el de la representación es muy importante. Yo de forma indirecta ponía el caso de la presencia de mujeres como titulares de derechos en el registro público de la propiedad como un dato alarmante. Si bien es cierto, la población está integrada demográficamente casi en un 50% y en un 50%, sé que tenemos allí un indicador delicado que tenemos que trabajar entre todas y todos en relación a cuándo la mujer se sabe titular del derecho. A veces es falta de información normativa. A veces lo que prevalece es una atmósfera de culturas y de tradiciones, ¿verdad? De costumbres, más que otra cosa en la que los varones por muchísimos años heredaban este derecho a otros varones. Bueno, en lo personal, yo tengo una hija y un hijo y siempre ha sido mi deseo en la familia del crecimiento igualitario y de tanto de responsabilidades como de beneficios. Entonces, es deseable, me parece, que haya una mayor promoción de estos derechos de las mujeres como titulares de la propiedad inmobiliaria, que es el campo en el que ustedes se desenvuelven y creo que se puede construir muchísimo en este terreno. En las áreas de los registros públicos en México y en las áreas sobre todo relacionadas con las capacitaciones constantes del notariado mexicano, se vienen introduciendo este tipo de temas como una especie de mayor conciencia social respecto de quiénes serán los titulares de los derechos. Por otra parte, un tema que no hemos hablado es en muchas ocasiones el estatus del matrimonio
y a la llegada de la ruptura del vínculo matrimonial en el divorcio, la mujer se enfrenta a grandes retos para conservar el patrimonio adquirido en la etapa matrimonial, porque son los varones quienes ejercen influencia al estar mucho más activos en el mundo exterior. La mujer se ha relegado, por lo menos en los datos que tenemos en México, al cuidado de casa, que no es menor. Ya hablábamos que es una gran responsabilidad la administración de un hogar, pero esto las aleja de las herramientas y de los instrumentos suficientes para enfrentar divorcios con elementos que les faciliten mantener la propiedad. Normalmente se ha venido explorando que hay inclusive una violencia de tipo vicario en este proceso. Así se llama en México. Para quienes nos están acompañando en otros países, hay una reciente ley con nombre de dedicatoria femenina, ¿no? Y que es la ley de justicia vicaria o la ley vicaria, mediante la cual se impide que el hombre, el varón, en el matrimonio sobre todo, al enfrentar un proceso de divorcio, desee mantener los derechos sobre la propiedad o sobre los hijos porque le causa dolor a la madre y la amenaza con sufrir la separación. Entonces, en muchos casos hemos visto que es a raíz de este tipo de prácticas, malas prácticas, que se han venido perpetuando y que generan un rezago de la presencia de mujeres como titulares de derecho en la propiedad inmobiliaria. Pero creo que eso es en la parte social, de conciencia y de compromiso hacia los demás, que creo que es un factor que en el que siempre tenemos que estar atentos. Hay instituciones, ustedes pudieran celebrar distintos convenios con organismos cuando identifiquen prácticas de esta naturaleza. Y más hacia el interior, generando las bases laborales en este entorno mucho más flexible que es el de la propiedad inmobiliaria, pues crear los protocolos necesarios. Ya les recomendaba yo el 190 de la OIT, que me parece un protocolo muy importante implementar. No está pensado solo para el sector público, así es que ustedes pueden echarlos a andar con una nueva forma cultural de enfrentar este tipo de amenazas a los que nos referíamos, que son inaceptables siempre, ya sean psicológicas, ya sean físicas, ya sean patrimoniales, económicas o de cualquier tipo, ¿no? Que pudieran surgir. Incluso en el propio convenio 190 se habla de que se extiende la esfera del mundo del trabajo, porque ya no solo es el ámbito presencial el que se refleja como un espacio donde se realizan prácticas de tipo violento, sino ahora tenemos la vulnerabilidad de estos espacios virtuales, ¿no? Que también tienen que venir acompañados de una interacción respetuosa, de una interacción protectora de los derechos de las personas, ¿no? Esta igualdad es para todas y para todos. Yo siempre he querido poner en manifiesto que la lucha y lo que se ha logrado es esfuerzo de muchas mujeres, pero los beneficios son para toda la población. Así es que, pues quedo a la orden. Hay mucho por hacer, son grandes desafíos y me parece que la integración también paritaria en este tipo de organismos, que no nos segmentemos solo a organizaciones de mujeres, sino que ya abramos, ¿verdad? Como lo han hecho ustedes, el conocimiento y la preocupación solidaria con nuestros aliados varones, que pues así está conformada la sociedad, y coincidir en la protección de los más vulnerables es también un desafío. Así es que si lo tenemos en este tipo de organizaciones, hay que potenciarlos. Totalmente, mi querida Mónica. Pues la verdad es que nos hiciste un excelente recorrido. Te comenta aquí Lorena Sánchez. Gracias, excelente recorrido sobre los avances en materia de paridad de género en México. Sin duda, el Sistema Nacional de Cuidados es el que se ocupa actualmente en muchos foros.
Y efectivamente, Mónica, pues nos dejas aquí mucha reflexión, como bien lo dices. Nos queda aún mucho por avanzar y estos foros son el camino para llegar hacia donde queremos, ¿no? Con nuestros aliados, efectivamente, hombres y mujeres buscando sociedades más justas para todos. Si no tenemos ninguna pregunta más, Moni, me gustaría nada más cerrar con este dato, que en los registros públicos de México hay un 32%, comparado, por ejemplo, con Ecuador, qué interesante, un 46,1% y Brasil un 12,7%. Entonces, sumamente interesantes estos datos que nos dejan ahí mucho que reflexionar en cuanto a que todavía tenemos que, tenemos los derechos ya adquiridos, pero hay que buscar que cada vez tengamos estas posiciones real, como bien lo mencionas, en igualdad y en paridad. Pues muchísimas gracias, Mónica. Es un placer y a nombre de la Confederación Latinoamericana de Inmobiliarios, te haremos llegar un reconocimiento por la bondad de tu tiempo, Mónica. Que tengas Muchísimas gracias por su atención. Gracias. gracias a todos y un placer que nos acompañaran esta tarde.